Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político, y en algo que no se van a poner de acuerdo, no se ha puesto de acuerdo, no sé si se van a poner de acuerdo, es del Poder Judicial. ¿Habrá algún momento que se pongan de acuerdo? Hombre, yo creo que por el bien de España deben de ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que no fue difícil. A esta altura de la película, yo no creo que haya acuerdo hasta después de las elecciones. Bueno, de todas maneras, Europa está insistiendo continuo y constantemente en que uno de los principales hándicaps que tiene España en el tema jurídico es que el Consejo General del Poder Judicial no se haya resuelto. Y no se resuelve eso, que es la institución que gobierna a los jueces, y con eso se paraliza todo lo demás, nombramiento y demás. Antes de entrar al programa, ya lo decía Fernando, que es verdad que la gente no se debe asustar porque los juzgados siguen funcionando. Toda la jurisdicción laboral, la mercantil, inclusive la penal, la que conocemos ahí, o la social, van funcionando porque no tiene nada que ver con las grandes instituciones del Poder Judicial. Esto hablamos del Consejo, el Tribunal Constitucional, que intentan ahora nombrar al menos a los 2 magistrados que tienen que ir al Constitucional si se ponen de acuerdo, pero es un problema que tenemos que precisamente el órgano de gobierno de los jueces no esté formado, porque constitucionalmente se le obliga a los partidos a ponerse de acuerdo. Me da igual si es Juana o es la hermana, no se han puesto de acuerdo para hacerlo, y eso Europa reiteradamente lo dice. El problema ha sido también los bandazos que se han dado para el nombramiento. No lo apoyo y luego lo quito porque tú vas a hacer esto, más adelante sí lo hago, pero luego tú dices otra cosa y yo lo quito. Hasta hace poco ya estaba para firmarse el acuerdo y vino lo de la sedición y se echa atrás. Eso coincide con una portada de un medio conservador que pone en un brete decir las fuerzas dentro del Partido Popular y los conservadores del Consejo General no quieren este acuerdo para que se firme, y al final el presidente del Partido Popular, el nuevo presidente, pues se echa a un lado, la mano que mece la cuna. Entonces hay gente del Partido Popular que le decía que no lo firmara el acuerdo con Sánchez porque no era bueno para el Partido Popular. Hay gente dentro del Partido Popular que le está diciendo que tenía que haberlo firmado por el bien del Estado de Derecho y para evitar tener el órgano de los jueces, del gobierno de los jueces, en esta interinidad que lleva 4 años, y que vamos a seguir así si no se ponen de acuerdo hasta la próxima legislatura. Pero eso es un fallo de la misma ley. Yo oí esta mañana de que hay organismos en que prescribe su mandato y se disuelve. Aquí no se disuelve. Entonces aquí es donde viene la polémica, por eso se sigue prorrogando, porque no se disuelve. Entonces, que si uno más, que si uno menos, que si mío, que si tuyo. Si la ley dijera a los 4 años se acabó y hay que reponerlo todo. No, pero hay instituciones que no se pueden disolver. Yo te pongo un ejemplo del gobierno de Canarias. Cuando un gobierno digo que sería... te queda el gobierno en funciones, no, pero es más, mira, los directores generales del gobierno de Canarias, creo que en todo cualquier gobierno, que aunque el gobierno se vaya, los directores no pueden cesar, porque la estructura tiene que continuar. Exacto. Y luego tienen que ser cesados. Porque si no, imagínate que el Consejo General de Poder Judicial a los 4 años diga, se acabó. Sí, y se queda sin gobierno. Eso es imposible. No, se renueva enseguida. No. ¿Cómo se renueva si hay un mecanismo de eso? ¿Será un proceso Fernando electoral? Sabe mucho más de eso que como jurista. ¿Será un proceso electoral o algo? En el tema del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Porque es un tema que la gente dice, todo el mundo sabe lo que es el Consejo General del Poder Judicial. No, es un tema bastante técnico, ¿no? El Consejo del Poder Judicial, como decía muy bien Gregorio, ¿no? Es el órgano colegiado de gobierno de los jueces, ¿no? Es un órgano administrativo, ¿no? Que la función que tiene es conseguir que el gobierno no se introduzca en los mecanismos de control e independencia y que la justicia funcione, ¿no? Pero es un órgano administrativo. No dicta sentencia, porque la gente piensa que el Consejo de Poder... No, es un órgano meramente administrativo que tiene el control del escalafón, los ascensos, todo el tema de las oposiciones, la inspección de los juzgados, es decir, en definitiva, el funcionamiento general, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Se eligen 20 que son vocales, ¿no? Que los nombra
el rey, y el problema surge en los 12, que es de configuración judicial, ¿no? Que son magistrados y jueces, magistrados del Tribunal Supremo, magistrados de sala y después los jueces, ¿no? Es ahí donde viene el problema, porque en los otros 8, que son juristas de reconocido prestigio, esos se eligen por 3/5 del Congreso y del Senado, ¿no? En 1980 eran los jueces los que elegían esos 12. Una ley orgánica que sacó Unión de Centro Democrático y estuvo hasta 1985, que el Partido Socialista... don Alfonso Guerra... cambió, ¿sabes? Cambió la ley y entonces dice, oye, esos 12 se eligen entre los jueces y fue declarado constitucional, porque fue recurrido por el Partido Popular y fue declarado constitucional. A partir de ahí viene el problema, es decir, esos 12 magistrados que tienen que salir de las asociaciones y de los jueces que se presenten, ¿no? Que es un total de 30, los elige el Congreso y los elige el Senado, ¿no? En proporción. Entonces, lo que está claro es que cada 5 años se tienen que renovar obligatoriamente, cada 5 años. El mandato prescribió en el 2018. Desde el 2018 hasta la actualidad es un tema realmente lamentable. Pero no se renuevan todos, ¿no? No, eso es el Tribunal Supremo. Perdón, el Tribunal Constitucional. Estos es 5 años mandato y cuando termina se deben nombrar pues los otros, ¿no? Es decir, la renovación, los 20 otra vez. Y esos 20 eligen a uno. Y ese uno es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y es el presidente del Tribunal Supremo. Y ellos son los que eligen, porque hacen falta ahora como 15 o 20, porque se jubilaron magistrados del Tribunal Supremo, magistrados de sala de los tribunales superiores, porque el Partido Socialista, para presionar, dijo que en funciones no se podía nombrar estos magistrados. Entonces hay ahí en la cúpula judicial, sobre todo el Supremo, que hacen falta pues estos magistrados, ¿no? Yo lo que veo es que cuando los partidos políticos intentan de alguna manera, no sé si decirlo, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la que controla todos los temas penales de los políticos. Entonces, a veces puede uno estar tentado de intentar, ¿no?, algún control, sobre todo en nombramientos del Tribunal Supremo, ¿no? Dicho esto, para mí la culpa es de los dos. Claro. De los dos, bueno, de todos los que quieren ahí poner a su gente. Y de cara a la opinión pública, lo que estamos viendo es que la justicia no solo tiene que ser seria, sino no parecerla, sino serla. Exacto. Y entonces estamos viendo cómo se está torpedeando. Pues es la visión que tenemos. Y ahora viene el matiz, ¿no?, de esto. ¿Por qué ahora se ha iniciado este tema? Bueno, venía porque tenía que hacerse, ¿no? Pues porque hay que elegir, lo que decías, el tercio que le corresponde ahora al Tribunal Constitucional de renovación, porque se renueva cada 3 años el Tribunal Constitucional. Ahí el mandato es 9 años, los mandatos del Tribunal Constitucional son de 9 años. Viene el tercio, que es 2 designados por el Poder Judicial y otros 2 por el Gobierno. Pues son 4, de 12, 4, 2 que los nombra directamente el Gobierno, y eso tiene que hacerse ya, porque ¿no? Entonces ahí viene la lucha. Los 2 que designa el Poder Judicial para el Tribunal Constitucional. Y entonces, bueno, ahora se han vuelto a reunir para ver cómo nombrar a esos 2 por el Consejo. Sí, ¿y qué es lo que pasa con el Tribunal Constitucional? Que son 12 que se renuevan de 3 en 3 años por turno. Uno le corresponde a los 4 del Congreso, los 4 del Senado y los 2 del Poder Judicial y los 2 porque fíjate que el Tribunal Judicial, el Constitucional, lo componen, ¿no? O sea, quienes están ahí es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los 3 poderes. Los 3 poderes. Ese control, ¿por qué
de progresistas, no progresistas. Por cierto, los miembros del Tribunal Constitucional pueden pertenecer a partidos políticos mientras no sean directivos de esos partidos políticos, sí, ¿no? Y de los sindicatos, que no pasa eso con los jueces, que no les tiene vetado, están prohibidos, ¿no? Pues bueno, ¿por qué? Porque tienen ahora, es importantísimo esa estructuración, porque tienen que decidir un montón de asuntos que están recurridos, entre ellos la ley del aborto del 2010. ¿La de Gallardo? Sí, la socialista del 2010. Está recurrido el tema de la eutanasia, en fin, todas las normas estas que están recurridas y que tienen su Por eso, en el tema del Consejo del Poder Judicial, Europa ha dicho, oye, pónganse de acuerdo porque ustedes tienen que llegar a un acuerdo porque esto está en una situación de ingobernabilidad. Al ser un órgano constitucional, un órgano del Poder Judicial, un órgano del Consejo General del Poder Judicial, un órgano constitucional, cuando terminas el mandato, hasta que se elija, porque son 3/5, pues hay un cierto tiempo que hay una prorrogatio que se llama, ¿no? Se prorroga el mandato en funciones hasta que se elijan, ¿no? Pero esto ha sido un tema totalmente anómalo y que está perjudicando, ¿no? a la justicia, porque se está viendo que lo que intenta hacer el Consejo de Poder Judicial, que es mantener la independencia de esos jueces y magistrados que están ahí diseminados por el territorio español, que es el Poder Judicial real, verdadero, el que dicta sentencias, ejecuta sentencias, con ese trabajo que estaba diciendo inmenso, ¿no? Tiene que controlar esa independencia, la imparcialidad de los jueces, etc. Y vemos el torpedeo que le están lanzando los partidos políticos como un control total y absoluto, y eso se tiene que de alguna manera aclarar, porque si quieres torpedear la independencia judicial, mal asunto. Para eso cambiamos el sistema. Porque saben ustedes que hay sistemas en derecho comparado. En derecho comparado está el sistema de elección de jueces, el sistema en que el legislativo elige a los jueces. Otro, que es como ocurrió en el franquismo, que quien decidía los jueces y que controlaba a los jueces el Poder Ejecutivo. Nosotros decidimos en derecho comparado con Italia, ¿no? Con un consejo judicial que tiene Italia, parecido al de España, decir, oye, vamos a hacer un consejo general, un órgano constitucional que vele por la independencia de los jueces y magistrados. Y entonces, claro, estamos en este tema. Yo digo, el artículo 117 de la Constitución dice, la justicia emana del pueblo. Empieza, la justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del rey por jueces y tribunales que son independientes, inamovibles, que están sujetos al imperio de la ley, etc. Y entonces tiene que protegerse a estas personas, tiene que protegerse. Y entonces claro, la gente cuando ve, no, es que hay un tío que es conservador, el otro está en otra, el otro es progresista, el otro, y esto crea mucho problema. Y es un tema. Hay asociaciones que se definen. Claro, están vinculadas a un partido o a otro. No vinculadas, porque no se pueden vincular. Protegidas. Pero están, no. Apoyadas, se las asocian ser más progresistas amparadas, o más conservadores. Y entonces las asociaciones se denominan si son conservadoras o progresistas, claro, en función de las sentencias que se dictan por aquellos que conforman este tipo de asociación. Es cuando a la luz pública sale una asociación y piensa en voz alta o reflexiona en voz alta sobre una determinada cuestión que compete el Estado, tú sabes si esa asociación va por la parte más progresista, como el Tribunal Constitucional, que como tú bien decías, que el Tribunal Constitucional no deja de ser alguien que interpreta la Constitución, sí, y en función de su ideología o de su creencia, la interpretan en un sentido, sí, o en otro. No, pero tiene un dato curiosísimo, los votos particulares, es decir, cuando son los 12, sí, ¿no? Oye, ¿qué pasa si 6 y 6 empatan? Tiene el voto dirimente el presidente, ¿no? Pero bueno, ahora ya no, ahora hay una persona, me parece que ahora hay 11 porque alguien se jubiló o alguien tuvo algún problema y tuvo que dimitir. Sí, uno por enfermedad, creo. Sí, por enfermedad, y otro no sé si porque lo denunciaron.
no sé si hay 2 menos, bueno, pero lo que sea, es decir, el voto particular es curioso, es decir, porque tú tienes, imagínate que son 12, ¿no? Pues bueno, 6 piensan de una manera y 6 de otra. Y el voto dirimente, como pasó en el caso de Rumasa, que el voto dirimente del presidente marcó, ¿no?, la decisión, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene razón? Porque después los votos particulares son los que en el futuro se imponen en las interpretaciones para que no se petrifique el ordenamiento jurídico, ¿sabes? Con el paso del tiempo, pues hay interpretaciones que cambian y doctrinas constitucionales que cambian. La imagen quedó cuando el gobierno sacó un decreto para decir, para dar el plazo en la toma de posesión de los 2 miembros que te nombraba el gobierno y los 2 el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno dijo, no, yo no nombro a los míos hasta que ustedes nombren a los suyos. Entonces legisló para dar un tiempo para que se pusieran de acuerdo y se saltaron la norma, los tiempos se los saltaron. Todo. Y entonces tú te planteas, bueno, si los jueces estos que son los llamados el órgano de gobierno de los jueces, se los saltan a la torera porque ellos luego me exigen a mí una sentencia que yo cumpla la ley. ¿Me entiendes? La pescadilla que se muerde la cola. Más ejemplos estamos dando cuando no somos capaces nosotros de que esta situación se arregle. Pero además, eso ya se previó con unas reformas que hubieron de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? De tal manera que si, o sea, el mandato de 9 años por cualquier cuestión no se renueva, pues te empiezan a descontar el tiempo que no has estado ocupando el cargo, ¿no? Me refiero a la gente que venga, oye, usted, como el mandato era 9 años y usted nada más que ha entrado con 3, con 4, pues se te va a descontar, o sea, no vas a llegar a 9. No vas a llegar a 9 y tal. Bueno, que también es de loco. Bueno, pero es así porque no te pones de acuerdo. Pero ahora hay un intento de rebajar los 3/5. ¿Eso de qué depende? No, vamos a ver, el 3/5 sería una reforma constitucional, de los 8, o sea, por eso te lo decía, 8 son lo que la ley te marca, la Constitución te marca 3/5. Cuando se habla de 3/5 es 4 del Senado, 4 No. Sí, no, y después 12, esos 12 no se habla de 3/5. Lo que pasa es que la ley orgánica del Poder Judicial dice que esos 12 también se eligen por 3/5. Y lo que quiere modificar es eso, esa ley orgánica para los 12 bajarla de 3/5. Lo pueden hacer. Bueno, el doctor tiene la iglesia. Sí. No, para evitar es lo que están diciendo como para amenazar al PP para que si no entramos por aquí, entramos por ahí. Exacto, porque ya te digo, el tema este que era en 1980 los jueces se elegían, ¿no? Sí. Entre 3 magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Otros magistrados de sala y después los jueces, bueno, lo que fueran, ¿no? Y en 1985 esa elección de los jueces se suprimió. Y entonces dice, oye, ¿Se politizó? Sí, ¿Se politizó? Se politizó, pero también lo aceptó el PP. O sea, bueno, recurrió y después ya todo el mundo con algunas pequeñas matizaciones. Entonces, de esos 12 que son extracto de judicial puro y duro, o sea, no son juristas de reconocido prestigio, que son los otros 8, en esos 12 la Constitución no dice 3/5, sino que serán elegidos entre los jueces. Entonces, efectivamente, los jueces eligen, ¿no? Un grupo que son unos 30, y de ahí el Parlamento, me refiero el Congreso y el Senado, eligen de esos 30. Eligen en este caso, pues a los 12. ¿Me entiendes? Y entonces elige de esos 12, 6 el Congreso y 6 el Senado. Y de los otros 8, 4 el Congreso y 4 el Senado. Sí, y entonces la amenaza... El Senado lo proponen ellos mismos. Exacto. El Congreso y el Senado. De los juristas de historia, pero el Congreso y el Senado. Sí. Pero los otros 12... Sí, es de extracto judicial. De extracto judicial. Son lo que le dice al gobierno. Sí, mire. Sí, pero que no dicen... Claro. Pero que la Constitución no dice para esos 3/5. No. Sino es la ley orgánica del Poder Judicial. Para eso. Los 3/5 lo dice para los 8 de juristas de reconocido prestigio, ¿vale? Que nombra el Senado y el Congreso. Entonces la amenaza es esa. Oye, pues si no te pones de acuerdo, bien, yo cambio la mayoría. Yo cambio la mayoría. Pero no va por ahí. Pero no lo están haciendo franco favor la política
algo que por lo menos los ciudadanos se sienten respaldados, ¿no? Cuando dice, oye, pues vamos a un juicio y que dicte sentencia un juez o una jueza, pues dirá, oye, por lo menos alguien me siento defendible, ¿no? Por decir algo defendible. Pero cuando vemos esta gran batalla que tiene montada, de a quién coloco, a quién no coloco, vemos jueces o juezas que dejan la carrera, que se van a la política, dejan la política, vuelven a la carrera, después de decir lo que dicen de los rivales o de los pensamientos de los demás. Cuando alguien se sienta delante de un juez o una jueza, cuando tiene un concepto de alguien, porque la ideología política no es la misma que la que representa o la que él representaba, y dice, oye, bien, me siento algo hasta indefenso, ¿no? Cuando me toca un juez o una jueza, que no debe ser así, pero es el concepto que tienen los ciudadanos. O cuando vemos a un presidente de gobierno como el señor Sánchez decir quién pone los fiscales, por lo cual, ¿qué es lo que van a hacer los fiscales? Lo que yo le diga. Entonces, ¿en qué mano estamos? No, pero yo creo que hay que matizar y poner claridad con respecto a una cosa. Vamos a ver, una cosa es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, que es una cosa, que no legisla, que no da sentencia, no pone sentencia, es de gobierno, lo que decía Fernando, administrativo. Otra cosa son los juzgados, que eso funciona bien, o sea, yo digo, salvo excepciones, porque en todo hay excepciones, pero las personas tenemos que sentirnos que cuando vamos a un juzgado... Pero es que se le está dañando la imagen de jueces y juezas. Sí, se están dañando esa imagen. Es que vamos ya con una incertidumbre. Eso sí y quien lo está provocando son la falta de responsabilidad política de aquellos que dicen que vienen a trabajar por nosotros y a representarnos nosotros, sea de la ideología que sea. En este acuerdo que estaba ahora, tenían previsto, porque era lo que una de las partes que iban a firmar, era que los jueces que estuviesen en el Consejo General del Poder Judicial, que fuesen nombrados, luego no fuesen jueces para dictar sentencia durante 2 años, para evitar ir a la política y volver los que lo hicieran, estarían 2 años sin dictar sentencia. Porque lo que tú decías, cuando el Consejo General del Poder Judicial permite o hace posible los nombramientos de determinados jueces de una sala, la Fiscalía pues también. claro, no, la Fiscalía ha nombrado siempre el Estado, el gobierno. Es una potestad que tiene el gobierno, y nombra el fiscal. Otra cosa es que el fiscal, hombre, es que es normal. Es que encima presumen de eso, ¿no? Es que el fiscal, pero el fiscal no tiene por qué ser un correveidile del gobierno. Pero bueno, pero lo es. ¿no? Pero así, con el PP, con el PSOE, con todo. Que siempre cogen a alguien más afín. La Fiscalía es más dependiente que lo que son los magistrados. Claro, porque el fiscal general del Estado depende del gobierno, porque es quien lo nombra. Lo nombra, no lo propone el gobierno, se presenta al Parlamento, es aprobado y luego refrendado por el rey. Pero te digo que lo propone el gobierno, pero los jueces no. Los jueces tienen una carrera en la cual se presenta y luego tú vas al juzgado y dictas sentencia en función a tu conocimiento y a todo lo que tengas y a la ley, ¿no? Sí. Esos son los juzgados y eso funciona en todos los juzgados. Estamos hablando del... Se llama Poder Judicial. Ese es el Poder Judicial realmente. Que por cierto, es el único que cuando se dice poder ejecutivo, legislativo, judicial, la Constitución únicamente nombra poder al judicial. Sí. Es curioso, poder judicial. Sí, porque uno dice que es el legislativo, el otro... Pero no poder, sino... No. Sí, que los poderes... habla de, se entiende que son los 3 poderes que está, el legislativo, sí. Pero me refiero que están, ¿sabes? Que los están dejando en muy mala situación a la justicia, ¿no? ¿Sabes? Sí, es que es más, el presidente que amenazó con dimitir porque creyendo que dimitiendo torpedearía su historia. Dimitió. No, primero amenazó con dimitir creyendo que y hubo visos de que se ponían de acuerdo, toda historia, y él no vio que se rompió, digo, yo dimito y me voy. Pero ustedes acuérdense, hablando del tema, ¿no? De por qué se quiere, en fin, los partidos políticos, ¿te acuerdas que Marchena iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial? Y una indiscreción de un secretario de Estado del Partido Popular que dijo que tenían ya controlado el tema y tal. Lo
y lo obligó a este hombre que podía, fíjate, le desgraciaron la carrera porque estaba consensuado que fuera él, porque y creo que fue en el Senado una interpelación sin ningún problema, fue esa historia. Sí. Alguien que había, o un WhatsApp que le habían mandado a alguien. Sí. Un secretario de Estado. Sí, sacó eso y sacó la colación antes de que fuese ratificado toda la historia, con lo cual este hombre no pudo ser ni presidente ni nada. Luego, el problema es cuando se politizan los órganos de gobierno judiciales, porque los partidos quieren, todos los partidos, sí. Tú ves cómo ahí los nacionalismos, los partidos estatales, todos están presionando para meter jueces de su cuerda. Y los han puesto. Sí, eso sí. No jueces, sino en el Consejo General en el Poder Judicial. Pero a la Rosell la quiere poner Podemos. Sí. Hombre, pero es que la Rosell también sufrió con lo de Alba, que luego fue condenado y está en la cárcel por querer cargársela. Pero dicho esto, tiene derecho. Claro. Es decir, vamos a ver, los partidos proponen. Porque entonces... pero el problema es qué criterio uno pone más y otro pone menos. Pues que no hayan dictado sentencias en contra del PP o del PSOE. Son esos. Oye, Bueno, de reconocido prestigio. No, el reconocido prestigio es para los juristas de la plancha de 8. Fernando dice que no haya dictado sentencia al PSOE, al PSOE. Sí, porque han querido poner, por ejemplo, el Partido Socialista ha querido poner a un juez, que no me acuerdo el nombre ahora, sí, que estuvo en el tema de una sentencia que perjudicó al PP, que conllevó a la moción de censura. Sí, añadió un párrafo que después lo revocó el tribunal. Bien, pues eso lo ha vetado. Vale, bien, pero el PP ha dicho que no. Pero ¿por qué vetan a alguien que lo único que hace es su función? ¿Cuál es? Dictar sentencia acorde de la ley. Sí, pero como fue en contra de un partido. Sí, pero vamos a ver. Pero si la ley dice, la seguridad vial, que superar la tasa de alcohol en sangre más del 60% es un delito, resulta ser que si yo soy un juez y viene el señor Sánchez, que no va a venir, por encima de ese 60 y yo le dicto esa sentencia, que es un delito que ha cometido, tú me vas a mí por yo ejercer la ley. Oye, es que estamos hablando. Pero el caso que comenta Fernando no es así. El caso de Fernando es que este juez metió una coletilla que no era tan claro como dices tú. Pasas la tasa, está claro. Aquí en Pekín, con la derecha y con la izquierda, te has pasado la tasa. Lo otro fue una interpretación, una coletilla que metió, que fue lo que llevó al follón del PP. No fue una coletilla, fue en la propia sentencia, en los párrafos, hizo responsable subsidiario al Partido Popular, con lo condenaba. Por el Kitchen fue, o sí, un caso de eso. Sí, o Gürtel o algo así, fue una sentencia de esto que fue la que originó la moción de censura. Sí, entonces, cuando un juez dicta sentencia en contra de un grupo político, el grupo político le veta. Pero lo revocó el Supremo. Sí, eso se echó atrás por ese párrafo. Lo revocó. Bueno, pero me refiero que que hay bloqueos de determinados jueces. Porque todos han metido la mano y todos tienen cosas que... Y entonces el PSOE dice, a estos ni de broma y a estos ni de broma. Y el PP lo mismo, oye, pues, a Rosell ¿y a quién ponemos? ¿Y a quién ponemos? Pues eso sí. A los que me asueltan. A ver, los que dictan sentencia contra mía, no los quiero. Vamos a ver, aunque incumplan la ley. Ya. Yo los que quiero que, aunque incumplan la ley, pues me asuelvan. ¿Y ahora? ¿Y cómo? Pues, yo volvería un poquito al pasado, es decir, aquí asociaciones profesionales entre los jueces, nada. Todos son jueces, todos tienen su carrera y todos entran en los repartos que le correspondan. Sí. El problema es que cuando tú lo vinculas a una asociación profesional, lo estás vinculando a una ideología. Sí. Y entonces ahí es donde viene ya... pero también hay jueces independientes que se consigue un tanto número de apoyos, ¿no? Claro, pero es muy pequeño porque luego votan. Sí. Y luego votan, y cuando votan, pues votan mayoritariamente a lo suyo, porque es así. Porque ahora están diferenciados, antes no estaban diferenciados. No, siempre están. Tú no sabías quién era siempre estaba así. Lo que pasa es que no había públicamente, siempre se hablaba desde la democracia al principio, habían jueces progresistas y jueces conservadores, los que querían mantener el rito antiguo y
que la ley fuese así y aprovecharse de ella, como otros jueces que decían que no, que la ley podía ser más interpretada. O sea, pero yo en principio los jueces tienen que aplicar la ley y a veces has visto que hay jueces nombrados por el PP que han apoyado normas del PSOE. Sí, sí. Es que si las cosas fueran tan claras no eran necesarios los jueces. Claro. El problema es que hay que interpretarlo. Claro. Pero lo que no puedes poner tú a un profesional o a un juez, una institución, en el entredicho por la sentencia que dicte o no dicte. La carrera judicial, cuando tú vas a ser juez, también hay que hacer un parón, porque también es verdad que muchas veces el acceso a la carrera judicial está vetada, porque eso es un gasto de dinero enorme para la familia, porque ustedes que son abogados de historia, pero cuando alguna persona joven quiere ir a la carrera judicial, hay un desembolso económico enorme por parte de la familia, muchos de los profesores están relacionados con la carrera 5 años de judicial. oposiciones, igual que la notaría, y luego que acceden a puestos toda la historia, pues dependiendo de la familia. Entonces, siempre se ha hablado de la judicatura y que es algo, es como tener un marchamo, ¿me entiendes? Y acceden los hijos de los que tienen capacidad. Pero ahora están yendo a ayuda, ¿no? Sí. Oye, se está ayudando. Se está ayudando a... Sí, sobre todo porque se necesitan muchísimos jueces. Claro, todos los tribunales, una vez que se ha desdoblado los tribunales. Claro. Fíjate tú lo que ocurrió cuando empezamos a tener los juzgados de violencia de género, que no teníamos especialistas, ni teníamos eso, y sabes que eso iba a la destrucción y se complementaba con el de violencia de género, hasta que empezó a desligarse y empezar a crearse juzgados específicos, especializados. Sí, como lo que intentan hacer lo de los juzgados verdes, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cuestiones en que se especializan en materias determinadas para poder juzgar, porque se ha ido complicando. Sí, violencia de género, mercantil. Sí, toda esa historia. Y entonces, claro, por eso tenemos que tener gente con capacidad y preparación para llevarlo. Y por eso está la oposición. Nosotros ahí tenemos el sistema de oposición, ¿no? Pero quiero decirte que en otros países está la elección directa, ¿no? Te nombra el gobierno o te nombra el Parlamento. En Estados Unidos el presidente nombra. Bueno, lo propone, ¿no? Sí. Aunque luego, mira lo que ocurrió en Estados Unidos, que murió esto que estaban mediados entre conservadores y toda historia, murió una mujer progresista, negra de esa historia, y el Trump fue y nombró a un juez y lo hizo, por eso se cargó lo del aborto. Porque pasa el filtro del Senado. Sí. Por eso te digo que flaco favor le hacemos a nosotros, a la democracia, a la democracia y también a la imagen que tenemos de la judicatura, porque aunque no dicten sentencia, la imagen es de la judicatura. Y piensa que esto está mal y que... Es una lucha de poder. ¿Y poder por qué? Por controlar. Claro. Por controlar al Consejo General del Poder Judicial. Pero fíjate que la basura de la corrupción producida por la política mancha la carrera de un juez. Sí. No es que lo digo. Que fíjate cuando dice, es que la jueza dictó sentencia y por eso lo reprueba unos y otros porque dictó sentencia en contra de, pero el fin ¿cuál es? La basura de la corrupción producida desde la política. Que cada vez más... Hay un caso paradójico, y es que en uno de los casos de Madrid, donde estaba Esperanza Aguirre, que uno de los el juzgado que atiende el caso concreto, se ha ido con el anterior presidente de la Comunidad de Madrid, González y todo demás, y ha dejado absuelta a Esperanza Aguirre de todo. Y a Ignacio González también, han dejado nada más que a Granado. Nada más que a Granado. Y entonces decían que como con todas las pruebas que estaban, y que ella, porque analizando la analogía de Andalucía, que los presidentes fueron condenados porque ellos como presidente tenían la obligación y el conocimiento para todo eso. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid no se aplicó la misma teoría. Le ha dicho que ella se le exime, porque siendo la presidenta, ella no tiene por qué tener conocimiento, eran los otros los que tenían el conocimiento. Y ella fue absuelta, y el juez que hizo todo eso posible es el mismo juez que requiere a Podemos y a Pablo Iglesias con todos los requerimientos para seguir activo por un proceso contra él.
O sea, Y el mismo juez. Lo, Entonces, lo llevan al Consejo General de Poder Judicial, el Partido Socialista lo veta. claro que lo veta, le dice, a ver, este juez que funciona como funciona, toda la historia, claro que es vetado. Ese es el problema. De todas maneras, las experiencias que yo viví en las épocas aquellas del 2003 con todas las denuncias, son como lo que se denominan querellas a la catalana, ¿no? Es decir, para enmarañar, para ensuciar, para contaminar, ¿no? Hacer un detritus generalizado, y muchas de ellas eran sin fundamento y después se archivaban, ¿no? Mira lo que le pasó a Paco Valido. Ahora abren otra vez el del Sí, 3%, el del 3% en Cataluña. Pero eso estaba ahí, ¿no? Estaba Sí, dormido. pero Estaba. lo levantan otra vez y le piden también Sí, pero fíjate tú que lo de Paco Valido y Mari Carmen, porque ellos se pusieron y dijeron que ellos eran honrados, que ellos no hicieron otra historia. Sin embargo, los que asumieron, los que negociaron y que fueron condenados, aceptaron la condena. Sí, no, hay una contradicción en este. Sí, no, pero la contradicción es general. No, pero si tú negocias y aceptas, ya tú estás diciendo que sí ocurrió. Luego resulta que van ellos también que estaban. No, pero tú sabes, hay un tema que es una disfuncionalidad del sistema. Es que imagínate que tú estás procesado y vas a juicio y, por ejemplo, el fiscal te dice, oye, si te conformas con la mínima, no pasa absolutamente nada. Y si no te voy, ¿sabes? Si no, ya es lo que te hemos pedido. Y tú dices contra, y si pierdo, claro. Y llegas a un momento... Me van a meter un marrón a la mano porque eso pero pierdo. Y me conformo con la mínima, ¿no? Eso es una disfuncionalidad que está ahí, sí. Porque... Vale, y yo me conformo con la mínima y yo soy el peón. Y eres inocente. No, y soy el peón. Soy el peón, pero para no complicarme la vida, soy inocente, pero de la mínima y escapo. Pero después se te cae una cara de tonto, así de claro, cuando la cúpula... No, pero en el caso este se te queda con... Sí, claro, es que se quedaron con 33 porque todos los acusados que se declararon llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para... Y me parece... Pactaron. Y me parece que se condena al Partido Popular. No sé. En el caso No me Faicán, acuerdo, no, quedó piezas abiertas porque estaba el caso de Rodríguez. No fue condenado el Partido Popular. No, el caso Europa, que fue una pieza que se abrió, sí. Que era un diputado también, Jorge Rodríguez o algo así. Sí. El caso Europa y demás, pero no fue condenado el Partido Popular. Pero es verdad que se te queda con cara diciendo, pero esto que yo llego a un acuerdo porque digo más vale malo conocido que bueno por conocer, por si las moscas, cojo la pena mínima. Y resulta que luego el peso de la denuncia que quien se llevaba, dice no, y se declaran inocentes. Pero claro, ¿quién fue el juez que hizo todo, que llevó todo esto? ¿Quién? ¿Qué juez fue el que dictó toda esta sentencia? Yo sé quién fue. El que está en la cárcel. No, ¿Quién? no lo digo por si acaso. No, pero el juez que dictó toda la sentencia, ¿de quién llevó el juicio del caso Faicán? No sé, yo no me acuerdo. ¿No fue el señor Alba? No. ¿El del caso Faicán no fue el señor Alba? Sí, ¿no? Fue el ponente del caso Faicán. Luego tuvo el caso del instructor. El instructor es el que yo te hablo. Ah, por eso, pero fue él, o sea, luego él fue condenado por el juicio, por lo que ocurrió luego con los de Miguel Ángel Ramírez, Victoria Rosé, José Manuel Soria, que se había todo fregado. Sí, fue otra historia. Fiesta. Sí, pero fue todo eso lo de él. Yo no estoy seguro. El instructor sí sé que no fue él. En el caso Europa no. No, en el caso de Europa no fue él. Lo tendremos que despejar. Una pieza y separada. Lo despejaremos para el próximo debate. Muy bien. Don Domingo, don Gregorio, don Fernando, gracias a los tres por estar compartiendo este tiempo y haciendo un poco de valoración de la situación que estamos viviendo. Gracias a los tres y a ustedes también, un millón de gracias por estar una noche más siendo fiel, como no, a esta casa y a este debate. Ahora les dejamos con la mejor compañía, la programación de esta casa.